peques, la verdad es que es muy interesante porque hay que entretenerlos lo suficiente a la misma vez que hay que retener su atención. Entonces, para el aprendizaje, básicamente lo más básico, empezamos con la gimnasia, hacer para ellos lo más divertido, pues se hacen entrenos dinámicos, donde aunque ellos piensen que estén jugando, es una actividad, en realidad están aprendiendo a hacer algo sincronizado con sus compañeras. Y el trabajo en equipo, con todo lo que se hace con las peques, es fomentar eso desde el principio, de que todo lo que hacen es porque se la pasan bien, están con sus compañeras. Eso es lo que les ayuda ya con las demás progresiones, que sean progresiones técnicas o progresiones de madurez, de nivel o división de cheerleading. Cualquiera que quiera hacer este deporte puede comenzar desde cero, desde 5 años de momento, esperemos que llegue a 3, igual que lo hacen en gimnasia. Pero es las ganas de hacerlo, que se la pasen bien. Si es algo que les interesa y se divierten en el entreno, ese ya es el requisito mínimo. Claro que puedan seguir instrucciones, porque lo de coordinar el cuerpo, eso es lo que se va aprendiendo, se va enseñando. Les vamos a enseñar todo, sea con juegos, con actividades, con ejercicios básicos, pero divertidos. Ahí es donde hay que, para mí, engancharles o iniciarles con la diversión del deporte. La verdad que muy orgullosos, era nuestra primera competición, estamos muy contentos, al fin y al cabo lo importante es que todo el mundo haya salido satisfecho y esperamos poder repetir el año que viene. La verdad que ha sido una experiencia increíble estar aquí, nos han acogido increíblemente en la competición, pues ya que solo era para Barcelona, nos han acogido desde Madrid y nada, súper orgullosos con el equipo, un trabajo impresionante pese al poco tiempo que hemos tenido realmente y básicamente aunque el resultado sea un cuarto puesto, súper contentos con la posición.